grabando. Buenos días a todos, bienvenidos a una transmisión más de su programa Defensores de Oficio, el programa de la Comisión de Defensa Fiscal. Este día me toca a mí, veo que por ahí me parece que está mi compañero Rafa, ahí está, saludos, buen día Rafael, y buen día a todos los que nos acompañan en esta mañana. Edgar, Eugenia, Francisco Chávez, Gildardo, Hilario, Hilda, ya Gildardo, Hilario, Hilda, muy seguido los vemos por aquí. Jefferson, Jorge, también lo vemos por aquí mucho. Jorge Arturo, José Ceballos, el vicepresidente. M. López, Omar Rosas, de Querétaro. Patti, Pepe Luche, Rafael, mi buen Rafael, Rodolfo Flores y Samuel, ¿sí? El programa que les traigo hoy le puse contratos con el diablillo. Ya ven que a veces generalmente les traigo temas eminentemente prácticos. Y con prácticos me refiero a que los acabo de impugnar o los acabo de llevar a la práctica. Entonces generalmente he traído la tendencia últimamente de compartirles temas de mi experiencia profesional, ¿no? El tema que hoy les traigo es algo que yo creo que todos hemos sufrido en su momento, todos los que, no solo los que nos dedicamos a la defensa fiscal, yo creo que absolutamente todos. Es el tema de los famosos depósitos, de los famosos préstamos que la autoridad considera como ingresos y que uno generalmente exhibe su contrato de mutuo, por eso le puse contratos con el diablillo, exhibe su contrato de mutuo y realmente es como hacer un trato con el diablo. Exhibes tu contrato de mutuo y lo primero que te dicen, antes te decían, esto es un documento de fácil confección. Actualmente ya no te lo dicen porque suena muy bélico. Decía un amigo que esa expresión violaba el principio de buena fe procesal. Bueno, no solo procesal, sino en general el principio de buena fe, porque de entrada ya te estaban diciendo, tú lo hiciste a propósito y lo acabas de confeccionar. Y actualmente ya no te contestan eso, o en la práctica ya no me ha tocado ver que te contesten eso. Más bien ya solo te dicen que tu contrato de mutuo no cumple con el requisito de ser protocolizado ante notario, ¿sí? Entonces vamos a ver un caso práctico de la vida real. Una empresa, son préstamos pequeños, una empresa que uno de sus empleados tuvo ahí un problema económico y la empresa le estuvo prestando en diversos momentos ciertas cantidades muy pequeñas para lo que maneja la empresa, realmente eran 2,500 pesos. A través de este caso fue pagarés, en este caso no fue contrato de mutuo. Vamos viendo que le presta esta cantidad y la autoridad también le rechaza los pagarés diciendo que no estaban certificados, no estaban pasados ante notario público, ¿no? Entonces, un argumento muy sencillo que no es jurídico, que es solo lógico y que ni siquiera podría tener trascendencia para la litis a juicio de los magistrados, yo creo. Pero bueno, un argumento muy sencillo, eran préstamos de 2,500 pesos. ¿Quieres que lleve a notariar un contrato, que lleve a notariar un pagaré por 2,500 pesos? ¿Cuánto me va a salir la notariada? ¿Quién va a absorber el gasto del pago del notario? ¿Lo va a absorber la empresa o se lo vamos a cargar al al empleado que precisamente nos está pidiendo dinero a través de esta vía, ¿no? Yo creo que hay mecánicas para manejar esto, pero el punto es que a veces resulta un poco ilógico que se pida que estos contratos o que estos pagarés vayan notariados. Más allá de ello, te piden, a ver, ¿a quién le ha tocado? No sé si a alguien le ha tocado aquí en su experiencia. Te piden los estados de cuenta de la persona que te prestó. Entonces yo eso en los cursos siempre lo manejo con este diálogo. Es como si yo llegara con mi amigo Héctor de Orizaba. Buenos días, Héctor. Como si yo llegara con mi amigo Héctor de Orizaba y le dijera, oye Héctor, fíjate que necesito dinero, ¿sí? La verdad ando en una situación un poco difícil y necesito, Héctor, amigo, que me prestes dinero. Préstame 50,000 pesos. Pero ¿sabes qué, Héctor? Te pongo de condición para que me prestes que me des tus estados de cuenta bancarios. Porque si tú, Héctor, no me proporcionas los estados de cuenta bancarios, yo no te puedo aceptar el préstamo, ¿sí?
¿Y qué dirá ya mi compañero de Orizaba? Este cuate todavía que me viene a pedir dinero, todavía me exige que le entregue los estados de cuenta bancarios, ¿no? Que son suyos, que son de su propiedad, que son parte, dice Héctor, no tengo. Suponiendo, Héctor, bien dicho, limosnero y con garrote, exactamente, Hilario. Y suponiendo, Héctor, tienes toda la razón. Y si no tienes, en este caso del préstamo al empleado, querían también los estados de cuenta del empleado como deudor, pero el Estado no tenía cuenta bancaria. O sea, el empleado no manejaba cuenta bancaria, era un empleado que no ganaba mucho dinero, precisamente por eso estaba pidiendo los préstamos, porque su dinero no le alcanzaba para solventar el problema que en ese momento tuvo. Creo que se enfermó su esposa, algo así fue. Y bueno, pedirle los estados de cuenta, y si no tiene, o sea, y si mi acreedor no maneja estados de cuenta, no, entonces tienes toda la razón, Héctor. No tengo. Y aunque tuvieran, como está la situación, como está la inseguridad, ¿quién va a querer estarle dando sus estados de cuenta a todo el mundo? Máxime si vienes a pedir prestado y te salgo con no me prestes y no me das tus estados de cuenta, ¿no? Limosnero y con garrote, ya dijeron por ahí. Entonces, realmente es una situación no solo que sale fuera de lo jurídico, porque hay magistrados que sacan su opinión jurídica y jurídicamente resuelven por qué no es procedente esto. Pero yo creo que va más allá de la cuestión jurídica. Realmente es algo muy lógico, muy sencillo, y que llegara en su momento a parecer un tanto absurdo, ¿no? Una vez me comentaba alguien por ahí que nosotros estamos mal acostumbrados a que nosotros nos tenemos que acoplar a las leyes fiscales, cuando debería de ser al revés. Las leyes fiscales se deben de acoplar a nosotros. Es decir, el contribuyente no tiene por qué estar peleando a ver cómo encuadra sus operaciones para que encuadren en la cuestión fiscal. Por contrario, el gobernado, como tiene libertad contractual, como tiene libertades, él podría hacer absolutamente todo lo que quisiera, y las disposiciones fiscales son las que tendrían que acoplarse a lo que él está haciendo. En un contrato, por ejemplo, encontramos la libre manifestación de las voluntades. Vaya, ellos tienen voluntad de hacer lo que quieran, lo que se les dé, vaya, la regalada gana. Y la disposición fiscal es la que tendría que acoplarse a esta situación, no que en la actualidad, en nuestro Estado mexicano, nosotros acoplamos nuestras situaciones a la cuestión más que jurídica, a la cuestión fiscal. Dice Gildardo que la protocolización unos 3,000 o 5,000 pesos. Sí, sale más cara a veces la protocolización, va a salir más cara la protocolización que el préstamo, en efecto. Entonces, Jorge Arturo, así es, Gildardo dice estados de cuenta del tercero, cheque o depósito, transferencia. Podemos argumentar que los estados de cuenta del tercero no es documento que obre en nuestro poder y que no tenemos acceso a los mismos, y la ley de protección, que no tenemos acceso a los mismos. En efecto, Jorge Arturo, así es parte de lo que argumentamos. Sin embargo, ya sabes cómo son los personales de... Hablando de ahorita del Servicio de Administración Tributaria, y hace rato que hablaba de los magistrados y eso, ya habemos magistrado. Felicidades a todos, lo logramos todos muy bien, habemos magistrado. Y ya tenemos incluso por aquí un magistrado aquí brillante que nos acaba de llegar, que es precisamente del Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Me gustó el comentario incluso que hace nombramiento del ministro. Ahí está en camino fiscal, al rato lo vemos, ¿sí? Dice Sergio Esquerra en un Twitter: visto desde un aspecto positivo, ¿quién mejor que Ortiz Mena, nuevo ministro de la Suprema Corte, para identificar violaciones a la Constitución y a los derechos humanos, si él ya las ha hecho todas? Entonces, muy interesante lo que dicen. Hay opiniones encontradas, ¿no? Chocan diversas opiniones, unos que no están de acuerdo, otros que están más en desacuerdo, otros que de plano están todavía más en desacuerdo, y unos que de plano están muy enojados. Entonces hay diversos tipos de opiniones, ¿no? Desde los que les molestó un poquillo hasta los que les molestó mucho. Yo no sé qué vayan a hablar en camino fiscal y no es el tema de hoy. Pero fíjense que el otro día estaba leyendo la independencia del juzgador como un derecho humano. Y hablaba de que la independencia mental del juzgador
debe de ser un derecho humano. Yo no sé hasta qué punto converge su derecho a ser ministro de la Suprema Corte con nuestro derecho, en qué punto chocan su derecho a ser ministro de la Suprema Corte con nuestro derecho a tener magistrados imparciales que no vengan de ninguna corriente. Sí, hemos escuchado hablar a personal del Servicio de Administración Tributaria y vaya, traen una mentalidad totalmente legalista de a mí no me importan los derechos humanos, casi si son 8,000 pesos, si la ley dice que se deben 8,000 pesos, se deben de pagar 8,000 pesos, a mí no me importa si es pensionado, a mí no me importa si su pensión es de 3,000 pesos, a mí no me importa si no tiene para pagar, él debe 10,000, 8,000 pesos, 20,000 pesos y tiene que pagarlo si no hay de otra. Cuando la corriente de derechos humanos consideraría una cuestión diversa, ¿no? Que se atenga a su capacidad contributiva, a que se respete su derecho al mínimo vital, etc. Entonces, yo no sé en qué punto vayan a chocar estas cuestiones, sobre todo su derecho a ser ministro con nuestro derecho a tener una justicia imparcial. Pero bueno, ya eso es harina de otro costal. Ahí en camino fiscal a ver qué nos espera. Entonces, me comentaba Arturo, y la ley de protección de datos personales, mira Jorge, Arturo, aquí yo te compro todo tu argumento, el problema es que el Servicio de Administración Tributaria no te lo compra, a fuerzas quiere los estados de cuenta. A mí se me ocurren muchas formas de cubrirlo, hasta el momento no me ha tocado manejar yo una auditoría donde pueda implementarlo. Generalmente, fíjate, generalmente me traen casos que ya el niño se ahogó y hay que tapar el pozo, entonces hacemos otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero cuando se tiene oportunidad, de ahí ahorita vamos a platicar eso. Dice, en una auditoría le integramos los análisis que ellos necesitan, comúnmente la de los depósitos en nuestras cuentas. En efecto, Gilardo, de hecho, cuando hablé de papeles de trabajo mencionamos este punto, ¿verdad? De las integraciones especiales también, de las integraciones especiales que le hacemos, sobre todo de los depósitos, que tenemos que explicarle depósito por depósito qué hicimos, ¿no? ¿Cuál es el remedio para adaptarnos a la ley? Mira, en la actualidad, Rodolfo, la verdad es que le buscamos y le buscamos hasta que podamos encuadrar en una figura legal o acoplar todo, no solo a la ley, sino a la ley fiscal, que es lo más pesado, ¿no? No le pueden enseñar a enlatar chiles a él. En México todo se puede, lo hecho en México está bien hecho. ¿Sí? Entonces, pasando a otros asuntos. Entonces, tenemos esta cuestión, ya continuando con el tema de lo que son los contratos de mutuo, ¿sí? Aquí tengo precisamente una contestación en una auditoría. Me dieron el expediente ya concluido. Y platicando con la empresa cómo estuvo todo y cómo se llevó a cabo la auditoría, los de la empresa me comentaban, el personal de la empresa me comentaba que tenían dos conceptos por depósitos bancarios no aclarados, ¿no? Un concepto eran préstamos que les había hecho otra empresa. Bueno, les habían hecho dos empresas distintas, le habían hecho esos préstamos. La otra cantidad que les estaba acumulando la autoridad eran préstamos que la empresa había otorgado a uno de sus empleados, era lo que les comentaba. El primer concepto, los préstamos que la empresa recibió se respaldaron con contratos de mutuo, ¿sí? Los préstamos que la empresa otorgó se respaldaron mediante pagarés, ¿sí? Si uno va a la contabilidad, encuentra, de hecho pedí que me proporcionaran todo. Si uno va a la contabilidad se encuentra esto, es la póliza, ¿sí? La póliza, y atrás están los pagarés. En este caso se tienen en copia porque los originales en su momento se exhibieron a la autoridad y ahí quedaron, ¿no? Entonces se tienen aquí en copia. Vamos a ver qué código fiscal, bueno, al rato entramos con lo que dice código. Vamos a ver. Entonces pasó esta situación, ¿sí? Se entregan los contratos de mutuo, se entregan los pagarés a la autoridad y se les dice, mira, aquí está mi documentación comprobatoria. A ello la autoridad contesta, asimismo, por lo que respecta a los contratos de mutuo exhibidos por el contribuyente visitado, es necesario precisar que para que el citado contrato de mutuo tuviera efectos legales ante esta autoridad,
de conformidad con los ordenamientos legales del orden común, aplicados supletoriamente, dichos documentos debieron protocolizarse ante notario público, toda vez que los contratos entre particulares, por ser documentos privados, solo tienen efecto entre las partes, que a su tenor se obligan, mas no en relación con terceros ajenos a dicho acuerdo de voluntades, tal como es la autoridad hacendaria, y en tal caso las operaciones de los préstamos en comento deben sustentarse en otras pruebas. Entonces, en concreto, la autoridad dice: te rechazo tus contratos de mutuo porque no están notariados. Al ser documentos privados, solo surten efecto entre las partes y se necesita protocolizarlos ante notario para que surtan efectos ante terceros. Maneja notario o inscribirlos en el registro público de la propiedad para que surtan efectos ante terceros, ¿no? Entonces, menciona eso la autoridad y pide que estén notariados, ¿sí? En este sentido, rechaza lo que son los estados de cuenta, lo que son los contratos de mutuo. Y cita diversas jurisprudencias. Cita diversas jurisprudencias según ella, y bueno, ahí echa su rollo, ¿no? Nosotros explicamos, de hecho se explicó en este juicio, incluso en la empresa, mencionó que los contratos de mutuo no tenían que ser protocolizados, y anexó un escrito donde había varias jurisprudencias que decía que no deben ser protocolizados, ¿no? Y aún así la autoridad no le hizo caso. Ahora, de los préstamos que la empresa había pedido, había dos tipos de préstamos. Uno se los otorgó la empresa A y otro se los otorgó la empresa B. Fíjense que la empresa A era del mismo grupo. Entonces, como la empresa A era del mismo grupo, fácilmente le pudo pedir los estados de cuenta bancarios. En este caso es del acreedor, que ella como acreedora se los entregó a su deudora y la deudora se los exhibió al SAT, ¿no? Y el SAT dijo: bueno, tus notarios, fíjense, aquí no está ni tan mal lo que hacen los auditores. Hay algunos que sí. En este caso el auditor dijo: ¿sabes qué? Tus contratos de mutuo no están notariados, pero como me exhibiste el estado de cuenta del acreedor, ya no te lo acumulo. Tienes razón, lo tengo por desvirtuado. Pero de los préstamos de la empresa B, de los que no me pudiste exhibir los estados de cuenta del acreedor, eso sí no te los puedo tomar como desvirtuados, porque necesito que me exhibas los estados de cuenta del acreedor, ¿sí? Entonces, en México todo lo se puede, solo me falta la aguilita. Bueno, a ver, buenos días, L. de Marcos, estimado y famoso L. de Marcos. ¿Cómo estás con lo del SAT? Algo me comentabas de la burocratización de la justicia. Ahí el buen L. de Marcos. A ver, el SAT rechaza por no estar protocolizados de inscritos en el registro público de la propiedad. Así es, Gilardo, así es. Lo rechaza porque no están inscritos en el registro público de la propiedad o porque no están protocolizados esos contratos de mutuo, así como lo leíste, porque dice que al ser contratos privados solo surten efectos entre las partes y no ante terceros, como lo es el servicio de administración tributaria. Y dice que para que surtan efectos ante terceros deben estar protocolizados ante notario público o inscritos en el RPP, ¿sí? Entonces, el fundamento, Betty, eso no me lo preguntes a mí, Betty. A mí no, yo no trabajo en el SAT, yo no te puedo dar el fundamento. Eso hay que preguntárselos a ellos. A ellos hay que preguntarles cuál es el fundamento, porque ellos claramente en lo que los leí dicen, esto fue lo que más me gustó, dice que es necesario precisar que para que el citado contrato de mutuo tuviera efectos legales ante esta autoridad, de conformidad con los ordenamientos legales del orden federal común. Y yo te diría, SAT, chingao, ¿cuáles? Dime cuáles, porque aquí solo me dices que de acuerdo a las disposiciones del orden federal común tienen que ir protocolizados ante notario. ¿Dónde dice eso? ¿De dónde sacas tu dilucidación macabra, autoridad? Bueno, entonces pasa esta situación que era lo que les quería plantear. Quería leérselos textualmente.
De hecho, aquí incluso más adelante dice que la contribuyente exhibe pagarés del 1 al 12, todos por la cantidad de 2.500 de fecha 15 de marzo de 2010 a nombre del C. Sergio Estefano Aguirre. Es decir, dice que en efecto se exhibieron los pagarés, pero más adelante dice que la contribuyente no exhibió ni proporcionó la documentación comprobatoria, como son los estados de cuenta bancarios de quienes pagaron el préstamo otorgado. ¿Sí? Aquí ya estamos con los pagarés. El préstamo otorgado que comprobaran de manera fehaciente el retiro de las cantidades depositadas en la cuenta a nombre de la contribuyente. ¿Sí? Asimismo, no proporcionó pagarés protocolizados ante notario público no dice o, dice inscritos en el registro público de la propiedad. ¿Sí? Y entonces, por cuanto a lo que hacía los préstamos que recibió de la empresa B, que no le pudo proporcionar estados de cuenta, los tuvo acumulados. Por otro lado, los pagarés con los que la empresa le prestó a un empleado y el empleado le pagó a la empresa, se refiere a esto. Se exhibieron los pagarés, pero después tiene el descaro de decir que no se exhibió documentación comprobatoria, documentación que comprobara el préstamo. Y más adelante dice, porque no se exhibió los estados de cuenta de quienes pagaron el préstamo, es decir, de los deudores, y aparte esos pagarés no estaban protocolizados ante notario público no dice dice inscritos en el registro público de la propiedad. O sea, da a entender que quiere las dos, los quiere protocolizados y los quiere inscritos en el registro público de la propiedad. ¿Sí? Yo hoy, este es el problema, ya vimos el problema. Yo hoy les quiero dar el medicamento. ¿Sí? Vamos a comenzar a analizar lo que nos dé tiempo hoy. Ya ven que yo siempre hablo mucho, entonces generalmente el programa dura 1 hora, pero a veces me lo llevo hasta 2. A veces hasta lo tengo que hacer en 2 o 3 módulos. Si no nos da tiempo hoy, no se preocupen, continuamos el próximo viernes o otro viernes continuamos con este tema. ¿Sí? A ver, continuamos leyendo. Fundamento, ya le decía a Betty que yo no tengo el fundamento, que se lo pregunta al SAT. Rodolfo Flores, pero si el contrato de mutuo no tiene obligación de notariarlo ni registrado. Exactamente, Rodolfo, para allá vamos. Dice Cuauhtémoc de Chihuahua, pequeños, ¿hay defensa? Claro que hay defensa, pero la ley impone la obligación de registrarlo desde un monto determinado, no por montos pequeños. Así es. Gildardo, mejor darnos la contradicción de tesis. Pepe Luis, con contrato de mutuo ya se libran de cobrar intereses y entonces se tiene que dar la alta este contrato en el registro público de la propiedad o notario. Ya me hice un poco bolas. Ya me hicieron enojar, maldito satánico. Esas dos cuestiones, aumenta el costo de la protocolización. Así es, bueno, viene lo bueno. Ahora, ¿cómo defenderse? Fíjense que ya muchos de ustedes dieron los argumentos. Yo creo que todos los tenemos, ¿no? Yo creo que todos sabemos los argumentos. Solo que no hemos tenido la oportunidad que se nos dé de plasmarlos. Vamos a pasar a un concepto de impugnación que elaboré y vamos a empezar analizando lo que son los contratos de mutuo. Voy a darle compartir escritorio para que podamos ver esto. Si no ven, me dicen, por favor. Si no llegan a ver mi pantalla y mi hoja en Word, me dicen. Ya ven que yo trabajo mucho con Word. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? Se alega principalmente que la autoridad actuó ilegalmente al considerar los actos como actos o actividades grabados, los préstamos. ¿Sí? La autoridad considera que estos no estaban registrados ante notario público e inscritos en el registro público de la propiedad. Desde aquí ya señalo que, sin embargo, no existe fundamento alguno que obligue a que deben estar protocolizados o inscritos. Y si existe, no me lo dijo. Así que es como si no existiera. Y ya después dice que la fiscalizadora señala que los préstamos se encuentran registrados en la contabilidad, pero que no se presentaron contratos de mutuo
protocolizados ante notario y registrados en el RPPC. Y dice que mi representado no le presentó aquí los estados de cuenta de la persona que prestó el dinero, y también en su momento con los pagarés dice que de la persona que pagó la deuda, ¿sí? Y dice que estos debieron ser señalados porque así los dicen las disposiciones del orden federal común aplicado supletoriamente, aunque jamás señala la autoridad qué ley, reglamento o qué artículos refuerzan su dicho, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí menciono también que resulta excesivo requerir que el prestamista presente los estados de cuenta bancarios, y decía alguien, comentaba por ahí que no teníamos acceso a ello. En efecto, porque no tenemos acceso a los estados de cuenta de esa empresa, ¿sí? Y finalmente que las operaciones estaban debidamente registradas en la contabilidad, eso lo reconoce la autoridad propiamente, y que estaban soportadas a través de contratos de mutuo, ¿sí? Se argumenta eso y vamos a ver. Yo aquí señalo, manifiesto que no existe disposición alguna que obligue a mi representada a poseer contratos protocolizados. Y si sí existe, es como si no existiera, ¿sí? Porque como la autoridad no fundamenta y motiva, ni explica, ni da las razones jurídicas, en este tipo de juicios yo tengo como si no me hubiese dicho nada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que hice? Lo primero, vámonos a la legislación del contrato de mutuo, del 2384 al 2397 del Código Civil Federal, que habla del contrato de mutuo, en este caso simple y luego con intereses. Y dice que el mutuo es un contrato por el cual el mutante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario, quien se obliga a devolverlo, ¿sí? Otro tanto de la misma especie y cantidad. Empieza a hablar que si en el contrato no se han fijado plazos, la entrega de la cosa prestada, cuando no se ha señalado el lugar se observarán las reglas siguientes. Este habla del lugar, el otro habla de la entrega de la cosa. Si no fuese posible restituir el mutuario o restituir el género, debe satisfacer el valor de la cosa. Consentido el préstamo en dinero, pagará al deudor devolviendo una cantidad de la recibida. Bueno, son artículos que van reglamentando el mutuo, ¿no? El mutuante es responsable de los perjuicios. En el caso de haberse pactado restitución, no se declararán nulas las deudas contraídas, etc. Es permitido estipular interés. El interés es legal o convencional. El interés legal es del 9%, si se combina un interés más alto. Y el 2397 habla de que las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano que los intereses se capitalicen o que produzcan intereses, ¿sí? Entonces vemos la reglamentación del contrato de mutuo. Aquí la reglamentación no es tan específica, ¿sí? No nos dice que deba de ir notariados, y es lo que regula el contrato de mutuo, ni menciona esa cuestión. Esto es solo para ver el origen del contrato de mutuo, que es muy sencillo. Su legislación es muy sencilla, son unos cuantos artículos nada más. De esto, la teoría general de los contratos ha sacado diversos puntos, ¿no? Primeramente, que es un contrato traslativo de dominio, ¿sí? Porque se transmite la propiedad de una cosa. Eso lo veíamos en el primer artículo, que menciona precisamente que se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles. Entonces se transfiere la propiedad de una cosa, es traslativo de dominio. Puede definirse como un contrato por virtud del cual una persona llamada mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles a otra llamada mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie. Lo vemos en el primer artículo también, que nos habla de mutuo. ¿Cuáles son sus elementos esenciales? Los elementos esenciales de consentimiento son el mutuante y el mutuario. El mutuante, quien transmite la propiedad, y el mutuario, quien la recibe, y se obliga en este caso a devolver la cosa. El objeto, bienes fungibles, en este caso también manejaba el dinero. Y vamos a
a lo trascendente, los elementos de validez, ¿sí? En los elementos de validez encontramos la capacidad, que las partes deben de tener capacidad, y el más importante, la forma. En la forma nos dice que el mutuo es consensual en oposición a formal. ¿Qué quiere decir eso? Que no se requiere que el consentimiento de cualquiera de las partes conste por escrito. Puede manifestarse verbal o incluso tácitamente, ¿sí? Es más, ni siquiera tiene que ser verbal, puede ser tácito. El mutuo, por teoría general de los contratos, no requiere ser por escrito. Basta el consentimiento de las partes, ya sea por manifestación verbal o tácita, ¿sí? Entre sus características vamos a encontrar otra importante, que es consensual en oposición a real. Consensual en oposición a formal es que no debe llevar el formalismo de ser escrito, no debe de ir escrito, ¿sí? Basta que sea expresión verbal o tácita. Consensual en oposición a real maneja, ¿sí? De hecho aquí lo puse, no lo manejé, ¿sí? Bueno, entonces consensual en oposición a real, ni siquiera es necesaria la entrega de la cosa, ¿sí? A ese punto llegamos con el contrato de mutuo. No es ni siquiera necesaria la entrega de la cosa, y por otra parte, no es necesario ni siquiera que vaya por escrito, ¿sí? Entonces vemos que el contrato de mutuo es un contrato muy sencillo. Yo puedo acordar que Juan me preste 100 pesos, Juan me los da, y en el momento en que me los dio ya hicimos un contrato de mutuo, en el cual no fue por escrito, fue verbal, y yo consentía devolverle la cosa a Juan, ¿no? Ya me dio el dinero. Entonces tenemos que el contrato ni siquiera debe de ir por escrito, ni siquiera debe de ir el consentimiento verbal, basta con que sea tácito, ¿sí? Entonces uno me dirá, bueno, es que las disposiciones no manejan que deban ser protocolizados. Vamos a ver qué más comentan. No vean lo que Pablo presenta en pantalla. Dice que si no ven lo que presenta en pantalla, pueden salirse y regresar de nuevo. Bueno, sí, continuamos. Entonces, pasa esta situación, ¿no? Y ustedes me dirán, ¿de dónde nace la obligación, entonces la exigencia de que sea por escrito? Fíjense que yo parcialmente sí estoy de acuerdo que el contrato de mutuo debe ser por escrito para efectos fiscales. Digo parcialmente porque considero que habría otras formas de acreditarlo, aunque la más fácil es el contrato por escrito. Nada como papelito habla, ¿no? En este sentido también, ya se me fue la idea, pero bueno, nada como papelito habla. En este sentido, yo sí compraría el hecho de que deba de ir por escrito. No es obligatorio, pero compraría por seguridad, ¿no? Por certeza, por tener un control, etcétera, ¿sí? Era lo que les iba a decir, que nosotros, les comentaba hace rato que nosotros nos tenemos que adaptar a las disposiciones fiscales. Fíjense, este es un claro ejemplo de ello, ¿sí? El contrato de mutuo no tiene que ser ni siquiera por escrito, puede ser verbal o tácito, y la disposición fiscal nos obliga prácticamente, de alguna manera, nos obliga a que tenga que ser por escrito, ¿no? Entonces es donde vemos que nuestra libertad contractual, nuestra libertad de ser y hacer de acuerdo a algunas leyes, se ve tajantemente coartada por lo que es la legislación, la rígida legislación fiscal. Digo, no es que sea obligatorio que estén por escrito, pero sería lo más sano, ¿no? Ello se extrae, dice la autoridad, del artículo 59, fracción 3, 28, fracción 1 y 26, fracción 1 del Reglamento de Código Fiscal Federal. El artículo 59 habla de presumir ingresos y dice que se podrán presumir ingresos cuando
Y dice que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a sus registros de su contabilidad que esté obligado a llevar son ingresos. Entonces esta habla de que se puede presumir mediante los depósitos de cuenta bancaria que no correspondan a los registros de la contabilidad. Aquí propiamente no habla de documentación comprobatoria, solo habla que no correspondan a la contabilidad. Uno diría, bueno, es que si corresponden a la contabilidad, si están en la contabilidad y están en los estados de cuenta y corresponden, vaya, ya no habría que ir más lejos, no puede haber presunción de ingresos. Yo compraría esa interpretación porque es la interpretación más extensiva y que favorece en todo tiempo la protección más amplia. Sin embargo, lo cierto es que no nos compran esa interpretación y se van al 28, que dice que deben de llevarse los sistemas y registros contables, y de ahí se pasan al 26 del reglamento, que en su momento menciona identificar cada operación, acto o actividad y sus características, relacionándolas con la, y aquí está la clave, documentación comprobatoria, ¿sí? Entonces aquí está la clave. Debe de haber ¿qué? Documentación comprobatoria que respalde las operaciones, ¿sí? Si bien es cierto la legislación no obliga a poseer contratos de mutuo, la legislación fiscal nos obliga a tener documentos comprobatorios. ¿Cuál sería una documentación comprobatoria? Una documentación comprobatoria de ese préstamo. El contrato de mutuo sería una documentación comprobatoria de ese préstamo. A mi juicio, salvo lo que consideren ustedes, ¿sí? A mi juicio, salvo lo que consideren ustedes, voy a quitar esto. Salvo lo que consideren ustedes, el contrato de mutuo no tiene que ir ni siquiera por escrito, ¿no? Basta el consentimiento tácito. Por ahí exigen que vaya por escrito porque lleva la documentación comprobatoria. ¿Qué les gustaría en este momento? ¿Qué les parece someterlos a tela de duda, no? Yo diría que sí, ok, los contratos de mutuo son documentación comprobatoria, te la compro, en términos del 26 del reglamento, deben de ir para soportar las operaciones. Ok, va, está bien, sí. Pero ¿qué les parece si yo en su momento me prestara una empresa de mi grupo con la que yo no firmé estados de cuenta, yo no firmé contrato de mutuo, pero tengo el estado de cuenta donde ella me depositó 100,000 pesos a mí y 2 meses después, 3 meses después yo le deposité 100,000 pesos a ella? A mi juicio, salvo la opinión que tenga cada uno, a mi juicio eso es consentimiento tácito. A mi juicio ahí es fue un préstamo, un contrato de mutuo donde hubo consentimiento tácito, a lo mejor no verbal, a lo mejor sí verbal, a lo mejor no podemos acreditar que sea verbal, o a lo mejor sí mediante un video, quién sabe que se les ocurra, ¿sí? No es necesario que sea por escrito, cumple la reglamentación de materia civil porque fue tácito, y cumple, a mi juicio, cumpliría la reglamentación en materia fiscal, porque de ahí se puede comprobar que yo le di dinero y después ella me dio. Se puede tener tácitamente que es un contrato de mutuo, ¿sí? Más si nosotros aseveramos que en efecto se trató de un contrato de mutuo. Habría que ver qué dice el SAT. Yo se lo someto a consideración porque creo que sí, a mi juicio sí podría acreditar. Obviamente con más elementos de convicción, pero de entrada con los estados de cuenta igual y sirviera para acreditar, ¿no? Digo, no les estoy invitando a hacer esto. Nada más sano como tener los contratos de mutuo, definitivamente, ¿no? A lo mejor no notariados, pero tenerlos, ¿sí? Solo es una idea que les quería someter a juicio. No sé si les parezca. A ver, ¿qué dice? En cualquier caso debe de llevar intereses. No, Betty, puede ser contrato de mutuo simple, ¿sí? Puede ser un contrato de mutuo simple, y de ahí del contrato de mutuo simple es sin intereses, o puede ser mutuo con intereses, los dos vienen regulados.
Está fallando el audio, se entrecorta a veces. Sí, se ha estado cortando, espero que ya no se corte. Dice, es decir, la autoridad no puede argumentar su dicho de que tienen que estar notariados estos contratos. Yo no he visto, a mí nunca me ha explicado por qué tienen que estar notariados. Solo lo dice y punto. No da fundamentos legales, no da un razonamiento, nada, no explica por qué. Gildardo, aguas con los saldos contrarios de deudores o acreedores. Por ahí se van algunas veces para decir que no corresponden también. Es la ratificación de firmas de estos contratos de mutuo. En efecto, Gildardo, era uno de los puntos que también quería entrar a comentar más adelante, ¿no? Ratificación de firmas, todo bien, ahí está. Bueno, entonces tenemos que la autoridad hace eso. Por cuanto hace los contratos de mutuo, ya vimos que no tienen que ir notariados, ¿sí? No lo marca su legislación, es más, ni siquiera tienen que ir por escritos. En términos de código, podríamos entender que al decir documentación comprobatoria, estos deben de ir por escritos. Te la compro, va, estoy de acuerdo. Pero ¿dónde dice que tienen que estar notariados? En este punto, ¿dónde dice que deben estar notariados? Más allá de ello, la autoridad en su acto de molestia comentó que del 59, del 28 de código y del 26 de reglamento se desprende que los contratos de mutuo deben de ir notariados. O sea, dice, de esto yo entiendo que deben de ir notariados. Ajá, pero yo lo leí y no entendí lo mismo. Porque el 26 nada más dice documentación comprobatoria, no dice documentación comprobatoria notariada o documentación comprobatoria si se trata de contratos, estos deben de ir notariados. No, ¿sí? Tenemos dos interpretaciones entonces, la que favorece a los contribuyentes, que es que esos artículos solo dicen que debe de ir con información, documentación comprobatoria, sin llegar al exceso de que sea notariada, y lo que dice la autoridad fiscal, que los contratos de mutuo que de esos artículos se desprende que los contratos de mutuo deben de ir protocolizados y por escritos y protocolizados, ¿sí? Ante esta controversia, yo lo resolvería muy fácil. No creo que es una solución que aplique mucha gente, y sobre todo si viene de parte del Servicio de Administración Tributaria y llega a la Suprema Corte. Hacen toda una dilucidación macabra para decir por qué sí o por qué no. Yo lo haría muy sencillo. El artículo 1 constitucional dice que el Estado mexicano está obligado en materia de derechos humanos a favorecer en todo tiempo la protección más amplia. En este caso entra en juego, de entre todos los derechos que están, entra también a participar el derecho a la libertad contractual, ¿sí? Por otro punto, el principio pro homine, ¿sí? Y el principio pro debilis nos hablan de que se debe de favorecer al más débil, se debe de favorecer al hombre, y se debe de utilizar la interpretación más extensiva al defender sus derechos y la más restringida hablando de imponerle obligaciones. Por lo tanto, si yo tengo una interpretación que favorece al contribuyente y que dice que solo debe tener contratos de mutuo sin notariarlos, y tengo otra interpretación que no le favorece, que le impone más obligaciones, que le restringe sus derechos, que es la de decir que debe de ir por escrito y protocolizado, vaya, no tengo que ser un genio para decidir. Si sigue L de Marcos por ahí, mi buen amigo, colega, yo creo que tú estás de acuerdo conmigo. No se necesita ser brillante para decidir. Si tengo una interpretación que favorece la protección más amplia del gobernado y tengo otra interpretación que no lo hace, no tengo ni que pensarlo. Por ley tengo que conceder la que favorece al contribuyente y listo. No tengo que sacar aquí unos argumentos macabros de que de estos artículos se colige y que amarrado a esto y aquello y el otro y hacer todo un embarre como hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No, las cosas son muy sencillas. Tengo la postura A que favorece, la postura B que no favorece, tomo la A y punto. ¿Sí? Porque mi obligación Estado es favorecer la protección más amplia. Entonces sostengo que de esos artículos no se desprende ni se desprenderá jamás la obligación de que vayan estos contratos notariados, ¿sí? Entonces sostengo que no deben de ir notariados. Se me está acabando el tiempo.
No sé si ya está aquí nuestro conductor de camino fiscal. Yo sigo hasta que me detenga. De todas formas, yo creo que lo vamos a continuar en este módulo porque todavía nos falta hablar de esto y de los pagarés. De entrada, les comparto la jurisprudencia. Aquí está lo que querían ver. Son jurisprudencias del Tribunal Fiscal, ¿eh? Aquí se las dejo para que las tengan presentes. Espero que puedan verme. Ahí está. Aquí está. ¿Sí? Esta es de la sexta época, segunda sala regional del noreste, y dice: préstamos otorgados por un tercero no pueden considerarse ingresos acumulables para el impuesto sobre la renta, ni como actos o actividades gravados para el IVA. ¿Sí? Esta es también de la sexta época, segunda sala regional, Hidalgo, México. Esta me gusta, dice: contrato privado, no le resta eficacia jurídica el no ser protocolizado ante notario. Y dice: es de señalar que el hecho de que el contrato consensual no haya sido protocolizado ante notario público no le resta eficacia jurídica como acto privado, pues al no existir en el Código Civil Federal dicha formalidad para que surta sus efectos, este tipo de contrato será válido aun cuando conste en escrito privado. ¿Sí? Era lo que yo les decía. Código no dice nada, por lo tanto es válido aun cuando conste en escrito privado. Y más adelante dice esta tesis: resulta intrascendente el que no se haya protocolizado dicho contrato privado ante notario público, pues la realización de tal acto formal no confiere al aludido acto el grado de documento público, ¿sí? Con fuerza probatoria plena, ya que lo único que acreditaría es que ese convenio se presentó ante el fedatario público en fecha cierta, pero no que haya sido autorizado por el mismo, al continuar siendo privado su contenido y alcance jurídico. En esta tesis nos dicen que es válido nada más, que es válido aunque no esté notariado, y aunque esté escrito en un documento privado, en un escrito privado, aunque conste en escrito privado. ¿Por qué? Porque la ley de la materia, el Código Civil Federal, no nos obliga a la formalidad de que vaya notariado, ¿sí? Entonces, será válido aun cuando conste en escrito privado. Y en efecto, comparto su opinión, es intrascendente si no se ha protocolizado ante notario público. Porque esta protocolización lo único que hace es acreditar que en esa fecha le llevaron ese contrato al fedatario público, ¿sí? Pero él no se va a meter en su contenido, él no va a modificar, no le va a dar más alcances, ¿sí? Él solo va a dar fe de que esas personas llegaron y sí, dijeron que habían firmado ese contrato de mutuo y en esa fecha se presentaron. Da una fecha cierta. No me puedes exigir que yo dé fecha cierta con un contrato notariado. A lo mejor tú me dices: es que el documento lo elaboraste ahorita. Es que tú no tienes que aplicarme la mala fe, SAT, autoridad, ¿sí? Otra, por otro punto, no tengo ni siquiera que tener ese contrato protocolizado. Y hay otra jurisprudencia, otra tesis de la Sala Regional Peninsular de octubre de 2011 que dice: contrato de mutuo con interés no se requiere inscripción en el registro público de la propiedad para su validez y para que surte efectos contra terceros. Y dice: la doctrina jurídica mexicana sobre este tipo de contratos expresa que el mutuo es consensual en oposición a formal, ya que no requiere para su validez la observancia de alguna formalidad escrita. Y en cuanto a los elementos de validez de ese contrato, incluye la capacidad, la lesión y la manifestación del consentimiento, señalando que no necesita para su validez ni siquiera la expresión verbal, cuando de los actos ejecutados se desprenda claramente la voluntad tácita de dar y recibir en mutuo, ¿sí? En este caso el Código Civil de Yucatán es de donde es esta tesis. Dice: no lo establece como objeto de inscripción en el registro público de la propiedad, por lo que se concluye que no se requiere la inscripción de este tipo de contrato en el registro público de la propiedad para que tenga validez y surta efectos contra terceros. Estas son 3 tesis que ha sacado el Tribunal Fiscal. Ya llegó Octavio. Ya estamos a punto de terminar. Entonces, ahí están las tesis.
aquí la dejamos por hoy. Terminamos con lo que son los contratos de mutuo y las tesis que nos hablan de que no deben de ir inscritos ante el registro público de la propiedad, ¿sí? Posteriormente estaremos subiendo este video a YouTube, ahí lo podrán consultar. Ahí le dejamos hoy. La próxima vez que estemos conmigo vamos a continuar analizando esto también. Vamos a seguir analizando esto de los contratos de mutuo, ya muy brevemente, porque ya hoy prácticamente dijimos todo lo que nos importa. Y vamos a pasar en materia de los pagarés, porque esos son otro boleto y otro pequeño tema que les quiero traer, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias por acompañarnos, abrazos, que pasen excelente fin de semana. El material lo pueden consultar en tu portal. Todavía no está Víctor, el próximo programa que tengamos, ahí me comprometo ya a tenerles cargado el material, sale, para planteárselos. Entonces, saludos a todos, ya seguiremos comentando en otra ocasión, porque ya llegó el buen Master Octavio. Saludos, Master Octavio, ¿sí? Entonces, Gildar, nos vemos la próxima semana, la próxima semana no creo que estar, pero al menos en 15 días, y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Muchos saludos, ahí agréguenme a Twitter, sat_anas, o mándenme correo, si requieren el material, mándenme un correo, y yo con gusto se los reenvío, ¿sí? En lo que lo cargo a la página y eso, si alguien de verdad lo necesita porque ya tiene una urgencia de este tipo, con gusto puede mandarme un correo a pablogutierrez@diablillofiscal.com, y ante la premura que necesitan ya el material, yo se los enviaría, ¿no? En lo que lo cargo a la página y eso, si de verdad les surge mucho, ahí estoy, pablogutierrez@diablillofiscal.com. Entonces, saludos a todos, que tengan buen día, excelente fin de semana, y nos estaremos viendo en otra transmisión más de Defensores de Oficio. Que pasen excelente fin.